En nuestra lectura de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, estamos arribando al verso número 20 y 21. Dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Bueno, aquí la pregunta es: ¿qué quiere decir el apóstol San Pablo con profecías? ¿De qué está hablando cuando habla de las profecías? Bueno, parece evidente que se trata de la función que creyentes en la iglesia tenían como profetas. Y un profeta no es necesariamente, escuche muy bien esto, no es quien predice el futuro. La función de los profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no era tanto predecir el futuro, sino comunicar un mensaje de parte de Dios de tal manera que pudieran alinear al pueblo con la voluntad de Dios. Por eso es que en el profeta Isaías, en el profeta Amós, en el profeta Oseas, etc., en todos estos profetas del Antiguo Testamento, lo que vemos es que estos hombres estaban preocupados porque el pueblo se arrepintiera, abandonara los ídolos e hiciera la voluntad de Dios. Pero dentro del marco de esa profecía, ellos también veían lo que Dios haría en el futuro, porque eso era parte de la promesa de Dios de hacer su obra dentro de su pueblo. O sea, el cumplimiento final de todo esto estaría en la llegada del Mesías. Entonces, pensando en la función del profeta en el Antiguo Testamento, tenemos que llegar a la conclusión de que el profeta en el Nuevo Testamento, los que estaban en esa función, eran hombres que predicaban, eran predicadores, eran hombres que comunicaban mensajes de parte de Dios. Ahora recuérdense que el Nuevo Testamento no había sido escrito, estaba en el proceso de ser escrito. Así que estos hombres comunicaban mensajes de parte de Dios. Por supuesto que las iglesias tenían copias, quizás no todas, pero bueno, por lo menos una parte del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y las cartas apostólicas y las cartas de otros hermanos servían también como base para los mensajes. Por eso resulta importante entender qué está diciendo Pablo en este pasaje. No menosprecien las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué? Porque algún profeta vendría, alguna persona comunicando un mensaje, y no se esperaba que estas personas fueran infalibles. No se esperaba que estas personas fueran personas cuyo mensaje necesariamente estaría libre de algún tipo de error. Eso lo podemos ver más claro en Primera de Corintios capítulo 14, cuando dice el apóstol en el versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, hablen 2 o 3 y los demás juzguen, o sea, los demás evalúen lo que está diciendo. Y por eso es que Pablo dice que retengan lo bueno. ¿Por qué? Porque puede ser que en lo que este hermano ha dicho haya cosas que no realmente son aplicables, o que pudiera tener algún viso de equivocación, y tiene que tener cuidado con lo que él está diciendo para compararlo con la revelación. Hoy en día nosotros podemos equiparar la profecía con la proclamación de la palabra de Dios. Y en el día de hoy la iglesia tiene el fundamento claro en Cristo y en su palabra. Por eso todo aquel que se levanta para dar un mensaje de parte de Dios debe estar en concordancia con las Escrituras, debe estar en armonía con la enseñanza de la palabra de Dios, debe estar en la línea de la palabra. Puede dar una profecía, digamos, entre comillas, o sea, puede dar un mensaje de parte de Dios para alguien, pero ese mensaje tiene que ser una aplicación de la palabra de Dios. Es decir, no puede ser una revelación nueva, algo que la persona dijo, o mandar a hacer cosas porque usted no sabe realmente
qué es lo que Dios tiene para esa vida. Usted puede comunicar mensajes de parte de Dios y en realidad la iglesia de hoy tiene la ventaja de tener el mensaje de parte de Dios que está en la Biblia. Esa es la revelación final. Por eso los que se paran a dar palabra de Dios tienen que pararse a hablar sobre la base de la palabra de Dios. Si no se levantan a hablar sobre la base de la palabra de Dios, que ya ha sido dada de una forma definitiva y final, entonces no podríamos hacerle mucho caso. Así que bueno, un mensaje de parte de Dios puede ser una aplicación para mí, para mi persona, una aplicación de alguna verdad bíblica, una aplicación de alguna enseñanza bíblica, pero siempre tiene que estar dentro de los límites de la palabra de Dios. Por eso el texto dice más adelante: examinadlo todo, retened lo bueno. Usted escuche lo que la gente habla, lo que los predicadores dicen, pero siempre retenga lo que está en consonancia y en conformidad con la palabra de Dios, que ha sido dada una vez y para siempre y que se encuentra contenida en la revelación, que es la revelación de la palabra de Dios. De lo contrario, usted puede ser presa del error y tristemente muchos grupos erróneos han surgido en el mundo haciendo caso de profetas que en realidad son falsos profetas, porque se han apartado del mensaje final, el mensaje último, que es el mensaje de la palabra de Dios. Así que todo aquel que se levante a hablar en una iglesia, y eso es comunicar un mensaje de parte de Dios, que lo haga sobre el fundamento de las Sagradas Escrituras. Si no lo hace así, entonces no debemos darle la oportunidad para que comunique ningún mensaje, y mucho menos debemos hacerle caso a aquellos que no vengan compartiendo el mensaje final de Dios, el mensaje de su palabra, el mensaje de Cristo. Así que qué importante que estemos avisados y que siempre nos enfoquemos en lo que Dios ha dado en forma definitiva y final, que es su palabra, la Biblia, sobre el fundamento de la roca, del fundamento firme, que es Jesucristo. Que Dios nos ayude a permanecer en ese fundamento. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.